Bueno, y por aquí también está Sandrita, que es la que nos va a compartir el tema de hoy. Entonces, pues iniciamos con una oración para aprovechar el tiempo en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos en tus manos este compartir, toda esta experiencia que tú quieres compartirnos hoy. Señor, gracias por las bendiciones que has derramado. Te pido que bendigas a Sandrita, bendigas a su esposo, toda su familia y gracias, Señor, por la obra que haces. Gracias, Señor, porque tú nos das la bendición de compartir hoy contigo. Bendícenos siempre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues les quiero presentar a Sandra Verano. Sandra es trabajadora social y ella es la esposa de Manuel Tenjo. Saben que Manuel Tenjo ya nos ha acompañado en otras oportunidades y Sandrita también maneja algunos temas, varios temas que son muy interesantes a aprender y uno de estos temas de hoy es algunas herramientas pastorales para ayudar a las personas que tienen pensamientos o tendencias suicidas. Son ideas que y son temas que es bueno ir nosotros aprendiendo un poquito más. Pues entonces aquí con no más Sandrita, usted tome la palabra. Gracias, padre. Muy buenas noches a todos los padres que están conectados. Yo digo buenas noches porque acá donde estoy yo es de noche. Entonces, buenas noches. Bien, pues como ya les dijo el padre Carlos, soy graduada en trabajo social y he podido hacer algunos estudios de acompañamiento a la prevención de la conducta suicida. Voy a compartirles una presentación para que vayamos como entrando un poquito en materia. Ustedes me dicen cuando la vean. ¿Sí la ven? Siga, siga. Ok. Entonces, vamos a abordar unas ayudas pastorales para personas con pensamientos suicidas. Y lo voy a abordar así como ayudas pastorales desde el texto de Lucas 24, del 13 al 35, que es el relato de los discípulos que van para Emaús. Bien, pero antes de eso, quiero plantear el panorama del problema. Hay un planteamiento de este problema de la conducta suicida y por qué a todas las personas nos toca, independientemente de la profesión que tengamos. Es porque realmente el suicidio es un problema, es una problemática social que nos rodea. O sea, tenemos alrededor o personas que están pensando suicidarse, muchas personas de hecho, o tenemos cerca personas que ya, familias que tienen personas que se han suicidado. Bien, vamos a hablar un poquito como para entrar en materia de algo que se llama un proceso, no es la palabra más exacta, pero digamos que es un proceso suicida, porque hay un espectro suicida que contiene básicamente tres cosas. Uno es la tendencia suicida, es cuando la persona por sus antecedentes, por su historia familiar, por su historia mental, por su historia emocional, a veces por su historia espiritual, tiene una tendencia al suicidio. Así no lo piense, así no se dé cuenta. Puede que inconscientemente tenga esa tendencia a que en algún momento de muchos problemas, de profunda tristeza, de profundo sufrimiento, vaya hacia el suicidio. Esta tendencia suicida, según la Organización Mundial de la Salud, está casi en el 100% de la población. A mí me parece un poco exagerada la estadística, pero los estudios psicológicos que se han hecho plantean que todos los seres humanos mínimo una vez en la vida han pensado en me quiero morir. Sería bueno que yo me desapareciera y que me suicidara. Entonces se asume que la tendencia suicida está en toda la humanidad, sobre todo hacia la época de la adolescencia. Es cuando vienen esas crisis existenciales y se dice que todos en algún momento en la vida hemos pensado me quiero morir. Lo siguiente es la ideación suicida. Es cuando ya la persona empieza a, digámoslo así, como plantearse más la idea, ¿sí? No solo fue el fugaz de qué pasaría si yo me suicidara o me quiero morir, sino ya es una planeación, ya es un investigar. ¿Cómo me podré suicidar? ¿Cómo me dolerá menos? ¿Qué será lo más rápido? Y si la persona aparte tiene problemas de que quiere sufrir, entonces una agonía que yo me pueda causar para castigarme por X o Y. La ideación suicida entonces ya es una planeación de cómo me podría suicidar. Y por último está el suicidio, que ya es más que el intento. La ideación suicida puede venir acompañada de un intento suicida, pero ya el suicidio es la ejecución como tal.
¿sí? Ya es cuando la persona efectivamente toma acciones contra su vida, acciones muy concretas para definitivamente morirse. Así que hay que tener en cuenta esas tres, porque a veces nos llegan personas que apenas están en la tendencia suicida. O, por ejemplo, ustedes que son sacerdotes, alguien en confesión les puede empezar a decir, padre, es que yo vengo pensando hace un tiempo que lo mejor sería que yo me muriera, que yo creo que todo el mundo estaría mejor si yo no existiera, es que yo he estado pensando en que yo como que me voy a suicidar. Si una persona se acerca a alguno de ustedes con esta conducta, que esto es parte de la conducta suicida, y ya lo está planeando, ya lo está pensando, hay que prestarle mucha atención porque ya es una ideación suicida. Dentro de la ideación suicida, además, hay comportamientos autodestructivos, como lo que se conoce en psicología como el cutting. El cutting son esas personas que se empiezan a hacer cortes en los brazos o en las piernas, y usualmente es ahí para que las personas no lo vean. Pero es como que me empiezo a torturar de a poquito para llegar por fin a lo que ya es el suicidio como tal. Hay unas dimensiones que están involucradas dentro de toda esta conducta suicida. ¿Y cuáles son? Pues las tres dimensiones básicas del ser humano. Está la biológica o física, porque hay personas que su tendencia suicida es por algún problema psiquiátrico o psicológico ya estructural. Es decir, el cerebro tiene un problema, puede ser de sinapsis, es decir, de conexiones que como que no están conectando, y eso ya es un problema biológico. O puede ser que el cerebro no produce lo que se llaman las inas, la serotonina, la tiamina, bueno, varias inas, son como proteínas del cerebro que mantienen a la persona en un como constante esperar, como en una alegría, ¿sí? Esas inas, algunos cerebros no las producen. Y hay cerebros que no desarrollan unas funciones específicas, como por ejemplo esa supresión de quererme morir. Así que cuando es biológico, cuando es físico, pues hay que recurrir a un psiquiatra, preferiblemente, que atienda esa parte, o a un neurólogo, o esos dos trabajando en equipo, para determinar si el problema es biológico. Pero más allá de lo biológico está la parte psicológica, emocional. Y esta, pues, es mucho más común, ¿sí? La parte que haya un cerebro que no funcione no es tan común como la parte psicológica o emocional, porque esta sí viene acompañada del entorno, del manejo de los problemas, del manejo de las frustraciones, viene acompañada de cómo me tratan en mi casa, viene acompañada de cómo manejo yo las circunstancias que me rodean, cómo me educaron a mí, los que me criaron, sean papá y mamá, o sean los abuelos o los tíos o los educadores, cómo me educaron para afrontar las emociones. Así que esa psicológica emocional es más común, ¿sí? Dentro de las personas. Y la que nos compete mucho más a nosotros que estamos aquí metidos en la iglesia es la espiritual, la dimensión espiritual. A veces dentro de la parte de la conducta suicida se olvida esta dimensión porque es como la más intangible de las tres, ¿sí? Es como la que uno de pronto ni le presta atención, pero hay cargas espirituales que afectan la conducta suicida, como por ejemplo, si en la familia, en cada generación, ha habido suicidas, eso es una herencia espiritual. De pronto suena raro, pero es una herencia espiritual. Desde lo psicológico esto no se va a contemplar, pero nosotros que trabajamos desde la iglesia y que trabajamos pues con la palabra y que de hecho trabajamos la dimensión espiritual, pues sabemos que esto pasa. Hay unas cargas familiares espirituales que pueden conducir al suicidio. Y pues ya parte de la religión, como por ejemplo las personas pues no creyentes o las personas que quieren estar lejos de Dios, van a tender más a suicidarse por esa desesperanza y por ese vacío de no tener ese fundamento, esa comunión con el Señor. Así que esta dimensión espiritual pues nos compete a los que estamos aquí reunidos. Y desde ahí, si nosotros lo pensamos, y ustedes como sacerdotes, esta parte espiritual, cuando esto se sana y se soluciona, por ende se empieza a solucionar lo psicológico, y muchas veces gracias a lo espiritual y a la oración y a la Eucaristía,
la parte física también se ve sanada y se ve restituida. Por eso, para mí, la dimensión más importante en cualquier afección es la espiritual. Además de esto, dentro del planteamiento del problema, tenemos que ha habido un incremento de suicidios. O sea, si nosotros estudiamos las estadísticas de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, o de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, vamos a ver que se han incrementado impresionantemente los suicidios a nivel mundial. Antes de la pandemia ya se venían incrementando, pero con la pandemia se disparó mucho más. ¿A qué se debe que una persona se suicide? Miren, no es que la persona como tal no quiera vivir. Lo que pasa es que la persona no quiere sufrir. Entonces, consecuencia de no atender el sufrimiento de la persona es lo que hace que la persona diga, yo ya no quiero sufrir, no quiero hacer sufrir a los que están junto a mí. Entonces, pues para suprimir el sufrimiento, pues me quito la vida. ¿Qué les quiero mostrar? Que si una persona le llega a alguno de ustedes diciéndoles que está pensando en morirse, en matarse, en atentar contra su vida, lo que hay que buscar es qué es ese sufrimiento que no está pudiendo soportar, qué es ese sufrimiento que lo está llevando a ese rincón de decir, prefiero morirme que sufrir esta situación. Esto es importante porque nos pone a las puertas de estudiar mucho más sobre darle sentido al sufrimiento desde lo espiritual, que de eso tenemos encíclicas, de eso pues tenemos en la palabra muchas herramientas. De hecho, mi esposo, Manuel, ha escrito varios artículos sobre darle sentido al sufrimiento desde algunos textos bíblicos, como desde Job o como desde Lucas 23. Entonces, aquí tenemos que estudiar mucho eso, para que cuando hagamos la atención, que ya vamos a verlo más adelante, podamos nosotros detectar, discernir cuál es ese sufrimiento principal, porque es una cadena de sufrimientos, pero ese sufrimiento principal que está haciendo que la persona se sienta acorralada y prefiera morirse que seguir enfrentando ese sufrimiento. La pandemia y las cuarentenas incrementaron impresionantemente la tendencia suicida y la ideación suicida y el suicidio. ¿Por qué? Pues porque fue un cambio muy abrupto y tocó encerrarse en las casas. Y para el adolescente que necesita su espacio, para el adolescente, porque se dispararon más los suicidios en adolescentes, esa situación de encierro, esa situación causó un sufrimiento tal que hubo muchísimos suicidios adolescentes. Suicidios infantiles ya habían, pero con la pandemia se incrementaron. ¿Por qué? Por el maltrato familiar o de ver a sus papás peleando por el maltrato conyugal, los niños prefirieron optar por suicidarse. O porque querían salir y como no se les permitía, eso les causó sufrimiento y se empezaron a suicidar. Hoy día se habla de niños de 7 años suicidándose por intolerancia a la frustración. Así que la pandemia y las cuarentenas lo incrementó. Como estuvimos en eso de las cuarentenas más o menos un año, el cerebro y la persona se acostumbraron en cierta medida a estar encerradas. Entonces, el querer salir otra vez y enfrentarse otra vez al aire abierto, al mundo, a ir al trabajo, a regresar a la escuela, eso causó y disparó la ansiedad. Y la ansiedad también es un detonante. Entonces, primero el encierro causó ansiedad y depresión. Cuando se permitió volver a salir, disparó la ansiedad y la depresión y eso también ha causado bastantes suicidios. Falsas creencias y desconocimiento. Alrededor del suicidio se han trabajado muchas falsas creencias. Por ejemplo, no sé si a ustedes les enseñaron, pero a mí mi abuelita decía, eso el que se va a suicidar no se pone a avisarlo, sino que de una vez lo hace. Eso es falso. Hay personas que cuando empiezan a avisar, lo que están diciendo es auxilio porque yo me voy a matar. Entonces, esa falsa creencia de que, ay, es que lo dices por llamar la atención, eso no le haga caso. O dígale, pues bueno, pues vaya, suicídese. Hay personas, y he atendido personas, que le dijeron hacia alguien cercano, porque los tenía, dicen ellos, me tenía aburrido con el cuento de,
es que me voy a suicidar, es que me voy a suicidar. Y me tenía chantajeado y un día le dije, ay, pues vaya, mátese entonces. Y la persona se suicidó. Y después acompañar al que quedó vivo con ese cargo de culpa, con ese cargo de conciencia, pues es un poquito complejo porque la persona se siente directamente responsable de la muerte del que se suicidó. Falsas creencias, como por ejemplo pensar que si alguien se toma unas pastas, no se tomó sino 10, para morirse tenía que tomarse 20, o sea que estás llamando la atención. No, si ya atentó contra su vida, es una persona que entra en alerta para estar atentos. Entonces hay muchas falsas creencias alrededor del suicidio, porque también hay personas que nunca avisan, pero se suicidan. ¿Mm? Entonces, esta detección del suicidio es muy fina, muy difícil a veces de concretarla, porque de hecho desde la psicología hay un test de impulsividad. Hay personas que no son depresivas, que de pronto no sufren de ansiedad, pero son muy impulsivas y de pronto en un momento de rabia extrema nunca habían dicho que se iban a suicidar, pero fue tanto el enojo, tanta la frustración que en un arranque se suicidaron. Fue de impulso. Entonces, no es tan fácil encasillar que si una persona hace esto se va a suicidar o que si hace aquello no se va a suicidar. Es muy difícil determinarlo. Más si les dije que la tendencia suicida está en todos los seres humanos. Y pues desconocimiento, porque pues de suicidio sí hay muchas organizaciones, cada ciudad tiene su línea de atención de emergencia, cada país tiene su sistema de atención a los suicidas, pero no se conoce mucho de eso. Sí, o sea, si no sé si de pronto algunos de ustedes, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿y en tu ciudad cuál es el número de atención al suicidio? Si alguien te llama y te dice, es que tengo aquí la pistola, aquí, me voy a disparar, me voy a matar, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, como no es un conocimiento común, hay mucho desconocimiento al respecto. Porque pues lo primero que uno piensa es decir, pues decirle que no lo haga. Sí, pero cuando la persona está en esa situación de angustia, decirle que no lo haga no le soluciona que no se suicide, sino le soluciona lo que necesita. Así que quiero mostrarles que es un tema al que ojalá se le pueda estudiar más. Miren esta estadística tan terrible. Cuando yo la supe, me causó mucha impresión. Cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Eso a mí me parece terrible. O sea, mientras yo he estado hablando, ya se han suicidado varios. Entonces, si cada 40 segundos hay un suicidio, pues es una alerta, es un tema que definitivamente es una problemática mundial que nosotros estamos llamados a atender. Adicional a eso, hay unos medios de comunicación que enseñan a suicidarse. Hoy día, si tú entras a internet y buscas cómo suicidarme sin dolor, eso sale un montón. Cómo suicidarme con mis amigos, eso sale otro montón. O sea, hay medios de comunicación que le están enseñando a las personas, si está aburrido con su vida, pues fácil, solucionenlo, mátese. ¿Mm? Hay un bombardeo de eso. Así que es preocupante que haya acceso tan fácil a eso. Adicional a esto, el suicidio, digámoslo así, de pronto no es la expresión correcta, es contagioso. Cuando una persona está en la tendencia suicida y en la ideación suicida y ve en las noticias que fulano se suicidó ahorcándose, eso dispara a la persona que se quiere suicidar y empiezan a ver muchas personas que se ahorcan porque vieron la noticia. Entonces se dispara. No recuerdo ahorita el nombre del síndrome, pero pues tiene un nombre técnico, no me acuerdo. Pero es eso. Si una persona se suicidó lanzándose del piso tal, del edificio tal, los suicidas empiezan a visitar ese piso porque quieren lanzarse de ahí también. Por eso cada vez que en noticias sale que alguien se suicidó, los que conocen del tema prenden alarmas y empiezan a estar atentos porque saben que se van a disparar estas cifras de suicidio en ese sector, en ese lugar. La pérdida del sentido de la vida. Es decir, sentir que uno ya la vida para qué, ya no soy útil para nadie, si yo me muero no le voy a hacer falta a nadie.
Es más, si yo me muero hasta mejor van a estar sin mí. Entonces, ¿para qué sigo viviendo? Es más, si todos nos vamos a morir, ¿para qué seguimos viviendo? Pues mejor ya, murámonos todos y acabemos con esto. Esa pérdida del sentido de vida también es contagiosa. Eso no es que una sola persona lo carga y ya, no, esa persona empieza a buscar a otros que tienen lo mismo y como que se empiezan a juntar para como alimentarse esa falta de sentido de vida. Ya les dije que hay casos desde los 7 años de edad que los niños empiezan a suicidar. Y también otro detonante es el consumo de sustancias psicoactivas. SPA son las siglas de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y adicciones, porque hoy día hay adicciones a todo. Hay personas adictas al celular, adictas a internet, hay personas adictas a llamar la atención, hay personas adictas a la ira, hay personas adictas a la ansiedad. O sea, hoy día las adicciones son incontables. Antes solo hablábamos de sustancias psicoactivas, alcohol, de pronto el juego, de pronto el sexo, pero hoy día adicciones hay muchísimas. No se puede enumerar una lista concreta. Uno puede volverse adicto a cualquier cosa, a la comida. ¿Mm? Así que esas adicciones lo que están mostrando es un vacío en la persona y eso nos está mostrando que la persona se quiere morir. ¿Y cómo se quiere morir? Consumiendo sustancias psicoactivas, consumiendo alcohol, jugando todo el día sin comer, sin dormir, porque lo que está buscando realmente es deteriorarse y morirse. Así que vamos a mirar el proceso de acompañamiento desde el texto de Lucas, Lucas 24 les había dicho, con los discípulos que van hacia Maús. Aquí vamos a ver, lo quiero ver desde lo pastoral, desde lo psicológico, si les interesa conocerlo, lo que se llama este acompañamiento son primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos dice la Organización Mundial de la Salud que los puede prestar cualquier persona, no necesita ser profesional en psicología. Pero como aquí en mi auditorio tengo sacerdotes y pues queremos trabajarlo desde la palabra y desde lo espiritual, por eso lo quiero hacer como un proceso de acompañamiento desde este texto bíblico. En el versículo 15 de este relato dice, mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Ante una persona que te dice que se quiere suicidar, ante una persona que te llama, padre, yo ya vi que mi vida no tiene sentido, yo en este momento me quiero cortar las venas, yo estoy muy mal y me voy a matar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Acercarse. A veces, no siempre, porque les estoy poniendo el ejemplo de una llamada, pues no siempre hay un acercamiento físico, pero si es que la persona sienta la cercanía, sienta, me interesa tu persona, me interesa tu vida, ¿sí? Entonces ese acercarse, ese es un tener cercanía con la persona que está padeciendo, porque si te busca, si te llama, es porque realmente tiene todavía una duda, ¿sí? Si la persona no estuviera pidiendo ayuda, simplemente se suicida y no llama a alguien para decirle me voy a suicidar. ¿Mm? Entonces, este acercarse es el interés por el problema. Es, oye, ¿qué te pasa? ¿Sí? ¿Qué te está llevando a tomar esa decisión? Espérate, ¿será que hay una solución? O sea, es como, sí me interesa lo que me estás diciendo, es un interés por el problema. Es que la persona además vea el interés auténtico, porque la persona cuando ya está con esa idea suicida, como que todo lo nota falso. Entonces, claro, como le estoy diciendo que me voy a matar, ahora sí le parece importante. No, entonces es como que haya esa conexión con la persona. Ese yo te entiendo. Ese, sí, mira, a mí también me ha pasado. Yo en algún momento de la vida me he sentido así. Pero hablemos. ¿Mm? Es caminar a su lado, ¿sí? Tener una empatía con esa persona. La empatía es, esto es neuronal, ¿no? Nosotros tenemos, los seres humanos, unas neuronas espejo. Por eso cuando alguien al frente de ti bosteza,
tus neuronas espejo te hacen bostezar, porque es como el que está bostezando soy yo o es él. O sea que nuestras neuronas reflejan lo que la otra persona está haciendo. Por eso si tenemos al frente a alguien haciendo muchos gestos, así como apaga los ojos, nuestras neuronas espejo como que nos hacen a nosotros, esas neuronas espejo nos dan la empatía para nosotros reflejar el sentimiento que está teniendo la otra persona, pero es bidireccional, o sea, al otro, aunque esté en angustia, tu expresión le afecta a él por sus neuronas espejo. Por eso lo que se busca cuando hay un caminar a su lado, cuando hay una conexión con el que se quiere suicidar, es como que te mire a los ojos, ¿sí? Como estar de frente, ¿sí? Como ven, mírame, porque tu tranquilidad o tu angustia se va a reflejar en la otra persona. Usualmente, y si ustedes buscan testimonios de personas que han tratado de evitar que alguien se suicide, porque eso también lo pueden encontrar en internet, van a ver que cuando la persona se acerca con angustia de no, Mira, espérate, ¿qué estás 2, haciendo? 3, 4, Eso 5, incrementa la angustia de que se quiere suicidar. 8, Por eso hay que 9, acercarse 10. con calma, ¿sí? Con tranquilidad, como para reflejar en el otro, me preocupas, pero te quiero transmitir mi tranquilidad. ¿Bien? Lo segundo es escuchar, escuchar. Y aquí en el relato de estos discípulos que van para Emaús, pues Jesús los escucha, ¿sí? Jesús de hecho les dice, ¿de qué discuten por el camino? O sea, que este escuchar parte de una pregunta clave, parte de una pregunta clave. Si alguien te busca para decirte, me quiero morir, estoy pensando en suicidarme, o mira, me estoy cortando porque yo siento que no quiero vivir, pues debe haber, aparte de esa atención y de ese acercarse, una pregunta clave, ¿sí? Y una pregunta clave no es como, ¿y por qué te quieres morir? Eso no es una pregunta clave, porque la persona va a decir, pues porque sí, porque estoy cansado de la vida. Pues tal vez no te lo diga así, yo lo estoy diciendo bonito. Cuando uno atiende a alguien que se quiere morir, pues no te va a hablar bonito, ¿sí? Porque está en angustia y en frustración y en rabia. Pero es como mirar esa pregunta de que les decía, ¿qué es lo que te está haciendo sufrir? Porque si la persona te dice, me quiero morir, y tú le hablas de muerte, pues no es una pregunta muy que le ayude mucho a salir de su tema. Pero si tú empiezas a indagar, ¿y qué es eso que te está haciendo sufrir? Ah, ya ahí como que, ¿qué me está haciendo sufrir? No, pues que me pasa esto, la situación con mi mujer, con mis hijos, la situación económica, bueno, qué sé yo. Y tú debes escucharlo atentamente. Es como hacer un triage. Cuando uno va a urgencias, pues en varios países, no sé si en el país donde estás tú, pero en varios países, cuando uno se acerca a urgencias, el primer filtro que le hacen es pasarlo por un triage. En el triage le hacen a uno preguntas, le toman a uno signos vitales y ahí determinan qué tan grave es el problema para saber qué tan rápido hay que atender. En este escuchar, lo que se busca es precisamente indagar eso. ¿Qué tan grave estás? O sea, si te dejo ir en este momento, ¿llegas a tu casa y te suicidas? O si te dejo ir en este momento y hablamos mañana para hacer un seguimiento, ¿sí me da el tiempo? Entonces, hay que tener el discernimiento suficiente para saber este triage. Además, ¿lo puedo atender solamente yo? ¿O le puedo decir a la persona, mira, de mi parte, yo te puedo hacer acompañamiento espiritual? Pero sí me gustaría que hablemos también con este psicólogo o con este psiquiatra. En el caso mío, personal, yo, Sandra, acompaño personas. ¿Desde qué? Pues desde lo espiritual y desde el trabajo social. Yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra. He tenido personas así con una ideación suicida muy alta. Así que justo les digo eso, mira, desde lo espiritual yo te puedo acompañar orando juntos, yo te puedo acompañar escuchándote tus problemas, yo te puedo acompañar con textos bíblicos para que vayamos sanando esta parte. Sin embargo, sí requiero que vayas a psicólogo.
Y pues yo tengo, gracias a Dios, contactos de psicólogos católicos y contactos de psiquiatras católicos, porque no recomiendo ni psicólogos ni psiquiatras que no sean católicos. ¿Mm? Es como ya una premisa que tengo yo. Entonces, sé hasta dónde puedo intervenir yo, pero quiero decirles que como sacerdotes, por supuesto que tienen cómo intervenir y hacer ese triage para hacer acompañamiento espiritual a los que se acercan buscando esta ayuda. Además, este escuchar es una escucha atenta, no solo para evaluar la gravedad como en el triage, sino mirar la emoción de la persona, ¿sí? ¿Qué tan triste o qué tan enojado lo estoy percibiendo? A veces las personas, cuando las dejamos hablar, pues nos cuentan antecedentes, ¿sí? Como no, pues en mi familia ya fulano se suicidó y pasó tal cosa, o no pasó nada. No, es que cuando yo era chiquito, a mí sí me decían que yo no iba a servir para nada, que yo era una porquería. Eso nos está mostrando unos, digámoslo así, detonantes o unos contribuyentes a que la persona no quiera vivir. Me han maltratado toda la vida y aparte en mi trabajo también me humillan y aparte aquí en el grupo de oración a mí no me ponen ningún servicio porque yo no sirvo para nada, así como me decía mi mamá, y llego a mi casa y mi marido me maltrata, entonces yo me estoy dando cuenta que definitivamente no sirvo para nada. O sea, hay una historia detrás de esa emoción que la persona está mostrando. Y puse aquí un término que es parasuicidio. El parasuicidio es la persona que no se suicida abiertamente, es decir, no se ahorca, no se dispara, no se envenena, pero se mata de a poquitos. ¿Sí? Por ejemplo, le dicen que es diabético, que tiene que consumir insulina y que no puede consumir azúcar porque si come azúcar se va a morir. Y la persona todos los días en la mañana se come unas donas y en la tarde se come un helado de 5 bolitas de helado y por la noche antes de dormir se toma algo así súper dulce, una malteada. ¿Qué me está mostrando? Pues que está atentando contra su vida, pero no tiene la capacidad de hacerlo en el impulso, sino que lo hace de a poquitos. Una persona que le dicen que es hipertensa, pues no puede comer sal y la persona todo lo come salado. Realmente lo que está buscando es morirse. Eso se llama parasuicidio. Y esta es importantísimo, importantísimo. Escuchar no solo con atención, sino evitando juzgar a la otra persona. Porque a veces, pues a los que estamos dentro de la iglesia, cuando alguien nos dice que se va a suicidar, no, pero eso es pecado. ¿Cómo se le ocurre? Solo Dios puede mandar en la vida. Sí, estamos de acuerdo, eso es verdad. Pero a la persona que está pensando en suicidarse, esa información en ese momento no le está contribuyendo a que deje de lado su idea suicida. Porque si soy una porquería y me quiero morir, y aparte me dicen que soy un pecador y que no tengo perdón de Dios, pues me aumentaron el dolor y el sufrimiento, ¿sí? Porque la idea no es que la persona no se suicide por miedo, ¿sí? Como que si te suicidas no vas a ir al paraíso, porque además eso no lo sabemos. Pero eso le aumenta la carga a la persona y le aumenta la carga a los que están alrededor. Así que sin juzgar, escuchándolo, empatía es además ponerme en los zapatos del otro. Y es como hacerme al lado del que sufre y no juzgarlo, sino escucharlo para ayudarlo. Ya más adelante en el proceso o durante el proceso se le puede mostrar quién es el dueño de la vida, pero no con palabras de juzgamiento, sino de acompañamiento. Tercero, orientar desde algún fundamento. Aquí en el relato nos dice que después de que ellos se desahogan con él, estos discípulos que le dicen, pero ¿cómo no sabes que se murió Jesús y que teníamos nosotros toda la esperanza puesta en él? O sea, a estos discípulos se les murió toda su esperanza porque esperaban que Jesús fuera el Salvador y pues no han visto que pase nada. Entonces como que nos lo mataron y o sea, todos los que nos decían que no tenían razón, pues perdimos el sentido de la vida. Y Jesús les empieza a orientar. Jesús les empieza a orientar. ¿Cómo? Les recuerda lo que les dijeron los profetas. ¿No se acuerdan lo que dijeron los profetas? Lo que tenía que pasar con el Mesías. Y empezó a explicarle en las escrituras, pasando por Moisés
Y continuando por los profetas, les habló todo lo que había en las escrituras. O sea, les recuerda el fundamento de su esperanza. Así que nosotros, ¿cómo orientamos desde el fundamento? Buscando la raíz del sufrimiento, buscando la raíz. En esto, cuando yo acompaño personas, antes de reunirme con alguien, yo me pongo a orar por esa persona. Espíritu Santo, ilumíname, ayúdanos a ver lo que no es tan visible, lo que no se ve a simple vista. Y siempre le digo, ayúdanos a ver la raíz del sufrimiento de esta persona. Y ahí el Señor muestra cuál es la raíz. Ah, la raíz fue que de pronto cuando lo estaban esperando, o sea, cuando estaba en la pancita de la mamá intentó abortar y entonces el niño nació sin ganas de vivir. Ah, es que cuando nació esperaban un niño y llegó una niña y entonces, una niña, qué pereza, no, ¿por qué no fue un niño? Y la trataron mal por no ser un niño. Y eso, esa es la raíz real de su sufrimiento. Entonces, ver esa raíz no es tan fácil. No es que hablé con la persona y ya la encontré, pero en oración es mucho más fácil. Y mientras estoy oyendo a la persona, mentalmente estoy orando. Señor, ayúdanos a encontrar, ayúdanos a ver dónde está. Señor, tú que todo lo puedes y que todo lo conoces, sana a esta persona desde su concepción hasta el día de hoy, de eso que la está llevando a quererse morir. Entonces, ese orar mientras escucho a la persona me ayuda a que cuando la quiera orientar, logre ver esos fundamentos desde los que le puedo hablar. Buscar el sentido de vida, obviamente. El sentido de la vida, sabemos nosotros como servidores del Señor, pues que es el servicio. Hay más alegría en dar que en recibir. ¿Sí? Y lo hemos escuchado con otras frases, como el que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué frase tan dura. Imagínate a alguien que se quiere suicidar y pues piensa en eso. El que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea que si yo no sirvo para nada, mejor me muero. Por eso hay que ayudarle a la persona a encontrar en qué es útil, dónde puede servir, dónde se puede sentir, aquí estoy aportando, qué bien. Si tú ayudas a las personas a encontrar ese servicio que hay en ellos, porque en todos los seres humanos hay esa disposición a servir, ese don, porque además es un don, el servicio. Si logras despertar eso, la persona empieza a pensar menos en el suicidio porque se empieza a sentir que sí a alguien le sirve para algo. Buscar el fundamento de la fe, esperanza, ¿sí? El creer otra vez. Y más, si un suicida está buscando un sacerdote, pues es porque aún tiene fe. Si un suicida, aunque se diga ateo, se acerca a un sacerdote para decirle, me quiero suicidar, me quiero morir, es porque hay un vestigio de fe, es porque hay algo allá palpitándole, diciéndole, busca ayuda. Entonces es despertar. Yo puse buscar, pero ahorita me suena más como despertar esa fe, esa esperanza, ese saber esperar que viene algo mejor. Cuarto, dar espacio a la toma de decisiones. Jesús se hace el que se va. En el versículo 28 y 29 dice que él, cuando llegaron al pueblo donde iban, Jesús hizo que se iba. Y ellos le dicen, no, por favor, quédate con nosotros. Jesús, después de hacer este proceso de los 3 pasos anteriores, les da el espacio. Nosotros, como acompañantes de personas, debemos darles el espacio a decidir. Porque si hemos hecho bien los otros 3 pasos, cuando lleguemos a este, pues sabemos que no se van a suicidar. Dar la libertad es de entregarle a la persona la responsabilidad. O sea, finalmente la decisión está en tus manos. O sea, obvio que no queremos que nadie se suicide, obviamente. Pero les repito, si hemos hecho bien los 3 pasos anteriores, aquí ya está el paso para que la persona tome su decisión y diga, ok, puede que la decisión no sea no me voy a matar, pero sí puede que la decisión sea no me voy a matar hoy. Voy a esperar a ver qué pasa. Eso ya es una ganancia y ya tomó una decisión.
porque pues obvio que le vamos a hacer un acompañamiento continuo, ¿no? No es que atendí hoy, te escuché hoy y me olvidé de ti, porque si le estoy diciendo que para mí es importante, pues tengo que estar atento, qué es lo que está pasando. Y ayudarle a la persona a armar un plan de acción. Ok, ahora, ¿qué hay que hacer? Pues si vamos a reconstruir el proyecto de vida, hay que hacer un plan de acción, o sea, a quién hay que consultar, a dónde hay que llamar, ya les dije si hay que buscar otro profesional, si hay que buscar otras herramientas, hay gente que le gusta escribir, hay gente que le gusta hablar. Ese plan de acción, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ver ahora todos los martes a las 2 de la tarde y vamos a hablar para ver cómo vas. Vamos a ayudarte, yo tengo contactos que nos pueden ayudar, qué sé yo, si la crisis es económica, vamos a seguir mirando qué se puede hacer, o yo tengo un sitio donde puedes hacer un voluntariado mientras, un plan de acción, pues de acuerdo al caso, sí, o sea, es muy difícil decirles exactamente qué, que depende de cuál es la raíz del sufrimiento de la persona, pero ojalá ese plan de acción incluya la sanación de lo espiritual, que además es lo que viene a continuación. Quinto paso, comunión con la vida. Hay una sanación espiritual, porque aquí nos muestra el texto que se sentaron a la mesa y cuando Jesús partió el pan y pronunció la bendición, ahí se abrieron los ojos de ellos, lo reconocieron y Jesús desapareció. Hay una sanación espiritual porque se volvieron a conectar con el Señor de la vida. Se dieron cuenta de que Jesús estaba vivo, que sí había resucitado. O sea, la esperanza tuvo la respuesta. Hay una comunión de nuevo con la vida. Esta sanación espiritual debe ser el objetivo del acompañamiento que hacemos nosotros. Buscar, les decía, un servicio, que esa persona entienda que desde su sanación espiritual vale tanto, vale la sangre de Cristo, vale la resurrección de Cristo, que sí tiene algo para dar y que puede de hecho darse a sí misma para los demás. La Eucaristía. Hay ejercicios, bueno, la Eucaristía es más que suficiente, pero cuando yo le hago acompañamiento a las personas, yo les pido que vayan a la Eucaristía y les digo, por ejemplo, si la raíz del problema es un rencor, entonces les digo, en el momento en que el sacerdote dice que vamos a pedir perdón por nuestros pecados, tú vas a orar para que el Señor te sane de este rencor, así y así. Y cuando el Padre dé la absolución, tú vas a decir, Señor, yo recibo tu perdón. Y son ejercicios de sanación durante la Eucaristía. Si es porque en su familia hubo suicidas, por ejemplo, yo les digo, en el momento de la Eucaristía, donde el sacerdote nos dice que oremos por los que ya están en la presencia del Señor, tú vas a orar por esos familiares que aunque no los conociste, sabes que se suicidaron, vas a orar por ellos para que el Señor sane tu historia familiar o sane la historia familiar de tu esposo. Bueno, pero en la Eucaristía hay tanta riqueza que si uno le ayuda a la persona a ver esa riqueza de la Eucaristía, esos ejercicios espirituales le ayudan a reconectar con la vida, a tener otra vez esa comunión con la vida. En la Eucaristía tenemos el pan de vida. Si la persona tiene la posibilidad de comulgar, yo le digo, cada vez que vas a Eucaristía, acércate a la comunión porque esa es la vida, eso es lo que te está ayudando a que restituyas tus ganas de vivir. Tenemos oración, no solo dentro de la Eucaristía, así que podemos poner a la persona en cadena de oración y enseñarle a orar. A veces toca con oraciones ya hechas o con la palabra. Yo les digo, por ejemplo, vas a leer, como nos vamos a ver todos los martes, todas las noches a partir de hoy, antes de dormir, vas a leer el Salmo 23 y oras con eso. Y el otro martes te digo, ahora con qué texto vas a orar. Pero entonces eso le ayuda a la persona a ir entendiendo qué tan importante es para Dios. Tenemos la palabra, hay un montón de textos bíblicos maravillosos para ayudar a salir a las personas adelante. Está la vida comunitaria. Entonces, si mi familia no me quiere, no me acepta y es lo que estoy usando de excusa para suicidarme, pues hay grupos de oración, hay grupos de apoyo, hay personas para las que tú eres importante y esos son los factores protectores.
Entonces hay que detectar en esa persona quién es un factor protector o qué es un factor protector. No, yo sí tengo una amiga que ella sí me escucha. Entonces hay un factor protector. Vamos a jalarnos, agarrarnos de esa amiga. No, pues es que yo a mí sí me da susto porque yo no me quiero ir para el infierno. Tenemos ahí otro factor protector. Su creencia le impide suicidarse. Entonces vamos a fortalecerle la parte eclesial, ¿sí? La parte de su vida comunitaria en la iglesia. Sexto, seguimiento y evaluación. Aquí ya va a acabar, tranquilos. En el versículo 32 se dijeron unos a otros, no estaba ardiendo nuestro corazón, o sea, como que nosotros sí sentíamos que él tenía algo especial, cuando nos explicaba las escrituras como que sentíamos algo. En el sexto paso es ayudarle a la persona con el seguimiento, estar atenta a ellos, pero además ayudarles a esa evaluación. Reflexionamos con la persona, pero dejamos que la persona haga su propia reflexión. Porque si ya llegamos al sexto paso, la persona ya tiene la capacidad de mirar hacia atrás y decir, oye, sí, yo estaba pensando suicidarme por esto, pero ahora que lo veo, me doy cuenta que, ¿sí? Así que esa autorreflexión, llevar a la persona a esa autorreflexión es importante. Porque además le ayuda a reconocer la acción de Dios en su vida. Y esa tarea también es de nosotros, de ustedes como sacerdotes, obviamente. Además, porque tienen algo hermoso, que es que pueden hacer la absolución, entonces pueden escuchar a las personas de lo que a veces las personas no le quieren decir a nadie más, sino que solo se atreven a decirlo en confesión. Entonces, ayudarles ahí a ver la acción de Dios que los ama y que los perdona, le va a ayudar mucho a la persona. Y además, que la persona recobre la esperanza de vida y ese dinamismo, porque el que se queda quieto es el que empieza a pensar en morirse. Pero si está dinámico, pues no tienen, la verdad no tienen ni de dónde pensar en que se quiere morir. Y el séptimo paso es dar testimonio de vida. Nos dice aquí que cuando los discípulos se reunieron con los demás, empezaron a contarles, porque además les dijeron, ay, Jesús sí resucitó, y ellos dicen, sí, nosotros nos lo encontramos. Compartir con otros lo sucedido. Cuando la persona ya salió de su impulso suicida, tiene la capacidad de compartir con otros lo que le pasó. Pero además ustedes como sacerdotes pueden compartir con otros cómo ayudaron a alguien a salir de esa idea suicida para que los demás también aprendan y se multipliquen y cada vez se suiciden menos gente. Enriquecer el testimonio propio con el de los demás, que es lo que se hace en psicología como grupos de apoyo. Escuchar personas que ya pasaron por ahí y lo superaron, para saber entonces yo cómo supero mi caso. Eso es importante. Hay grupos de apoyo para personas con ideación suicida. También hay grupos de apoyo en las ciudades, en las fundaciones y por internet. Entonces puedes mirar cerca tuyo donde hay un grupo de apoyo para personas con ideas suicidas. Y este testimonio además edifica a otros y ayuda a que la persona quiera acompañar a otros a salir adelante. O sea que se conecta el servicio, el testimonio con el servicio, y eso le ayuda al sentido de vida. Aplicaciones y conclusiones. En todo lo que hemos visto entonces, el espectro suicida es muy amplio. Por eso es necesario prepararse más y ahondar en el tema para prestar un mejor acompañamiento. O sea, lo que yo les doy acá son herramientas así súper rápidas, pero pues cada una tiene un montón de cosas. Como sacerdotes y pastores del pueblo, es necesario atender y acompañar a las personas en sus sufrimientos para que ellos puedan resignificar esos sufrimientos y en vez de quedarse con cómo sufro yo, los puedan orientar al crecimiento personal y comunitario y al servicio de los demás. Saber que somos compañía y consuelo para las personas que pierden el sentido de vida. O sea, es importante que tengamos esto claro. Y para quienes han perdido a alguien cercano por el suicidio, que ese es pues otro tema, pero es importante saber. Estamos llamados a dar esperanza y a acercar a las personas a la fuente inagotable de vida, de la vida, el amor y la misericordia, para que anhelen vivir en comunión con Dios y de acuerdo a su voluntad. Y termino con esta. Palabras clave:
cercanía, que nuestro Papa Francisco ha insistido impresionantemente en la cercanía, y la empatía, que ya les expliqué cómo funciona. Así que ese era el tema de hoy. Si les interesa saber más, pues ya les dije, por internet. Hay un policía, de hecho, que tiene varios testimonios en YouTube porque él trabaja en el puente del Golden Gate y él ha evitado muchísimos suicidios y tiene unos testimonios y unas conferencias muy interesantes en YouTube de lo que él habla con las personas que se querían suicidar desde el puente del Golden Gate. Pues muchas gracias, Sandrita. Gracias por acompañarnos, gracias por ese tema tan bonito y bueno, pues abrámosle los micrófonos a algún padre que quiera hacer alguna pregunta, que quiera de pronto compartirnos alguna experiencia, algo aquí para enriquecernos mutuamente, pues padre, prenda su micrófono y pues compártanos. Una pregunta, perdón. Buenas noches. Buenas noches, padre Sostenés. Perdón, perdone, ¿por qué cuando en un lugar, en una aldea, se suicida uno, luego hay otros dos que siguen? O sea, otros que siguen. Gracias, solamente. Ok, es el fenómeno del que no me acuerdo el nombre, pero es por las neuronas espejo también. Entonces, si yo estoy pensando en suicidarme y veo que alguien se suicidó y efectivamente le funcionó, pues como que quiero ir a hacer lo mismo. Entonces es un síndrome, ay, que pesar que no me acuerdo el nombre, pero veo que alguien se suicidó y yo tengo ideas suicidas, pues quiero ir a hacer lo mismo. Y además porque se vuelven lugares rituales, ¿sí? Se vuelven lugares de referencia. Por eso, por ejemplo, hay mucha gente que se lanza del Golden Gate, porque es un lugar de referencia que el que se lanza de ahí efectivamente se va a morir. Entonces se vuelven como lugares rituales para ir a suicidarse. Muchas gracias. ¿Algún otro padre? No, pues agradecer esa linda exposición de la hermana Sandra, ¿verdad? Ha sido muy claro y hemos aprendido varias cosas que no teníamos claridad, aunque habíamos estudiado cursos de psiquiatría y psicología, pero siempre aprende uno cada día un poco más. Así de que solamente es un comentario para agradecerle su fineza y su linda exposición. Gracias. Feliz noche. Gracias, Padre. Buenas noches. De verdad, agradecer esta, esta conferencia, muy amable por la invitación y de verdad, pues, reitero, muy agradecido. La manera como usted nos instruye a nosotros, ¿no? Y de verdad que eso es gracias al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por su virtud, el Señor que le da esa luz para interpretar la escritura, también mostrarnos cómo el texto pues también ilumina nuestra, pues la vida de otras personas y en este campo del trabajo social y el apoyo pastoral, pues eh, en el caso específico del suicidio, de la ideación suicida y recursos que podemos apelar y que hoy pues han sido de aprendizaje para nuestra vida, ¿no? Y para nuestra labor sacerdotal. Una feliz noche, muchas bendiciones a usted y al Padre Carlos. Gracias, Amén, Padre, muy gracias. amable. Bendiciones. Ahí en el chat ya les puse cómo es el nombre del efecto suicida colectivo, es el efecto Werther. Así se llama ese efecto. Cuando una persona ve a alguien que se suicida y eso lo llama a suicidarse, es el efecto Werther. Les puse en el chat para que si quieren buscarlo por internet, ahí les explica por qué se llama así, porque es a raíz de un señor que se suicidó y entonces contagió a otros de la idea de que se suicidaran.
pero de ahí pueden ver por qué este efecto hay que ponerle tanta atención. Es como un contagio, algo así, he leído sobre eso, es como un contagio, sí. Sí, exacto. Una No es pandemia. el término exacto, pero sí, digamos que sí, es como un contagio. No es preciso, pero sí así, no es preciso, pero algo así. Exacto. Hola, ¿qué tal? A veces ese efecto también se produce en los sacerdotes cuando están con esa idea de dejar y necesitan que alguien parece que deje primero y ahí se replican también en otros lugares, ¿no? No puedo hacerle una pregunta porque, bueno, empecé medio tarde la charla, así que después la voy a ver cuando el padre la publique, ahí veo entero. Realmente es interesante el tema porque, bueno, yo estuve en una ciudad donde era uno de los índices mayores de suicidio, ¿no? Sobre todo tal vez acá era en una cultura más de gente italiana, trabajadora y muchas veces, sobre todo gente que trabaja en el campo y que a veces les va muy bien y otras veces no les va bien, entonces cuando no pueden cambiar la camioneta un año, cuando no pueden arreglar la casa, lo que sea, entonces como que hay mucho desánimo y a veces eso producía mucho suicidio, ¿no? Y en una de las causas que por ahí decían también era la parte genética, que cuando llegaron todos los inmigrantes, dicen, no sé si será cierto eso, pero como que se casaban entre parientes y eso que también por ahí generaba, por supuesto, son teorías, ¿no? De por querer explicar el por qué la cantidad de suicidios, ¿no? Pero por ahí también algo creo que decías de también esto de también esa cultura trabajadora de gente de campo y que muchas veces los padres como que decían no servir para nada, sos un inútil, y se lo terminan creyendo, se terminan angustiando y bueno, una depresión tremenda, ¿no? Pero bueno, estaba en una ciudad así con muchas causas de muerte que incluso habíamos formado una ONG que se llamaba Honrar la Vida. Y bueno, con algunas acciones que se hicieron, bueno, después me armó un poco la cantidad de suicidios, ¿no? Que en cantidad de la proporción eran muy altos. Pero bueno, después tengo que ver la charla entera porque empecé un poquito tarde, pero muy interesante, muy interesante. Y sobre todo con la claridad para hablar, digamos, ¿no? Gracias, padre. Ahí en el chat también les acabo de escribir el nombre del policía que trabajó en el Golden Gate, que evitó muchos suicidios, por si lo quieren buscar en YouTube. Él se llama Kevin Briggs y tiene conferencias de cómo él evitó que se suicidara la gente sin tener conocimientos psicológicos, sino solamente como desde su anhelo que la gente no se suicidara. ¿Alguien más? Me dio tos. Bueno, Como siempre, todos tímidos. Toma agüita ya. los padres ya está, a esta hora ya no funcionamos. Ya es sábado, ya son las 1 de Ya la no es mañana casi. noche, es cansado. Comentario nada más. Parece tener. Estaba pensando en cuanto a los médicos. Hay médicos que son ateos, lamentablemente, pero si son creyentes, son así, yo pienso que tiene un papel muy importante. Por ejemplo, alguien está muriendo, ¿qué le va a decir? Te moriste, acabaste. Por lo menos que tiene fe, dice, hay esperanza, hay otra vida. ¿Cuál es el comentario al respecto? Gracias. Pues bueno, justamente por eso yo solo recomiendo profesionales que sean católicos, porque prefiero siempre que haya atención a la parte espiritual, siempre que haya esa conexión a que debe haber una sanación espiritual. ¿Mm? Frente a los profesionales que son ateos, pues se ora mucho por ellos, pero sí dentro de las redes de atención que los países tienen a las personas con intentos de suicidio, por lo menos hay una atención básica en cuanto a psicología, psiquiatría, atención a la familia y por lo menos acá en Colombia, cuando se detecta que hay alguna creencia, los vinculan o llaman o sea, el que se intentó suicidar es de familia católica o aunque sea de familia cristiana no católica, pues los intentan conectar a su red de creencia para evitarlo. El problema es cuando el suicida es ateo.
Ahí ya la atención es un poquito más difícil porque pues no quiere saber nada de Dios ni cree en Dios, pero sí se le puede trabajar desde la dimensión espiritual, porque independientemente de que sea creyente o no, pues tiene una dimensión espiritual y desde la trascendencia se le puede empezar a acompañar y a partir de ahí, de hecho yo he atendido personas que no son creyentes y digamos que por lo menos me permiten orar por ellos, aunque ellos no crean y sientan que eso es vacío, pero la oración hace efecto. Ujú. Se da mucho el caso en profesionales, acá por lo menos yo ya en este año ya tuve tres, bueno, una médica que se suicidó, después otro que estaba con intención de suicidarse, después me habían contado de otro caso y hablando con la esposa de uno de ellos que también es médica, dice, es impresionante la presión que tienen, ¿no? A veces de los pacientes o de distintos medios que a veces lamentablemente toman esa decisión, ¿no? Pero es muy difícil trabajar con los médicos. Incluso yo le había recomendado a un psicólogo que es católico y me dice, primero no le puedo dar turno porque estoy saturado y después dice, no quiero trabajar con médicos porque siempre le encuentran, como decimos acá, la quinta pata al gato. Mm. Entonces es muy difícil trabajar con ellos. Y seguramente sí, también por esto de su ateísmo y cosas así, porque este psicólogo era católico, digamos, ¿no? No sé si tal vez hay profesiones que, bueno, todas las profesiones, en todos se dan los casos de suicidio, ¿no? Pero impresionante. Acá, bueno, también muchos jóvenes, sobre todo. Y también tenemos que, pues, mirar la posibilidad de las situaciones espirituales en lo que hemos hablado, por ejemplo, cuando el padre Duarte, todas esas formaciones, que también hay personas que traen cargas espirituales pesadas y que necesitan en algún momento una oración mucho más fuerte que simplemente que el Señor le ayude y eso, sino pues necesitan de pronto alguna liberación y todo eso. Hay personas que tienen una obsesión demoníaca y pueden necesitar una oración también y alguna vejación también y eso, o sea, si uno, en el fondo lo que busca el enemigo siempre es destruir a la persona, que se autodestruya de cualquier forma y pues lo máximo es el suicidarse, ¿no? Entonces también es mirar esa posibilidad que se puede encontrar también en esos casos, ¿no? Que, opciones también. Sí, Perdone. padre, también hay bastantes casos. De hecho, justo ahorita en diciembre supe un caso de un muchacho que alguien le regaló un cuadro de un horcado y el muchacho todos los días miraba el cuadro antes de dormirse y apenas se despertaba. Y el muchacho se suicidó ahorcándose. Y después de que él murió, el sacerdote, el padre Álvaro, les dijo, revisen porque en la habitación hay un cuadro y revisen qué hay por dentro del cuadro y había un conjuro satánico y el muchacho se suicidó por eso. Perdone, un comentario. Hay casos que he encontrado de jóvenes por escuchar músicas satánicas, también van problemas a suicidio, ya no quieren vivir. Ha sido parte de la experiencia, gracias. Sí, yo en esos casos que también he acompañado chicos que escuchan música así como no muy, les busco, no les prohíbo esa música, sino que yo dentro de los ejercicios que les dejo, les digo, te vas a escuchar estas tres canciones toda esta semana, escucha tu música si quieres, pero te pido que escuches además estas canciones, como para ir ahí como, digámosle, como metiéndole un poquito de contra para que el mensaje sea más de vida. Y en general me ha funcionado. Y hay chicos que empiezan, aunque siguen escuchando ciertos ritmos, empiezan ya como a sacar de su inventario ciertas canciones porque se enamoran de las canciones católicas. Y el padre Carlos además tiene un repertorio de música en inglés y en español espectacular. Entonces, si es alguien que me dice, es que no me gusta la música en español, no se preocupe, le envío música en inglés. Ujú. Sí, eso ayuda mucho la música, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Sí, me acuerdo del caso ahorita de un papá que él escribió un libro acerca de esto de la música rock
y él empezó todo esto porque el hijo se le suicidó. El hijo dice que toda la noche se quedó el muchacho escuchando la música del grupo de estos. El muchacho se levantó como un zombie y fue y se le puso a un carro y pues, lo mató. Entonces el papá como que quedó así como que, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Mire, entonces empecé a investigar qué fue lo que pasó, o sea, qué le pasó a mi hijo, porque salió como un zombie de la casa. Y empezó a escuchar la música, empezó a descubrir pues qué era lo que había pasado y pues de ahí empezó a investigar más a más hasta llegar al punto de escribir el libro y pues explicar mejor el tema de la música y cómo eso influye, ¿no? Como hoy en día estos muchachos están con estos audífonos aquí a toda hora, ¿y qué le están metiendo a la cabeza? Yo siempre les pregunto, bueno, ¿y usted qué ideas? A ver, ¿qué es lo que se está, digámoslo, grabando en su disco duro? Porque en el fondo eso es lo que están haciendo, repitiendo y repitiendo. Ujú. Bueno, ¿alguien más o ya podemos terminar, Sandrita? Entonces, una oración y cerramos. Bueno, pues entonces démosle gracias al Señor por todo esto hermoso que nos ha mostrado hoy. Gracias, Padre bueno, porque a través de tu palabra nos enseñas a acompañar personas. Gracias porque tú que eres el Señor de la vida, nos sigues enseñando y nos sigues acompañando para enseñar vida y para dar esperanza en la vida. Te pedimos, Señor, por todas las personas que en este momento están pensando en suicidarse, para que tú, Señor, con tu amor infinito los abraces y los hagas sentir tu presencia divina. Y a nosotros, Señor, síguenos ayudando a dar esa esperanza y a acercar muchas más personas a ti, para que te reconozcan como su único Señor, su Salvador, y recobren las ganas de vivir. Gracias, Padre bueno, por contar con nosotros. Gracias, Señor, por seguirnos acompañando, dando tu amor, tu misericordia y tu guía. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Sandrita, muchas gracias por acompañarnos esta noche con este tema tan interesante y bueno, pues ahí seguiremos compartiendo y a los padres también, pues dentro de 15 días volvemos a traer otro compartir. Dios los bendiga, que tengan buena noche y aquí nos seguiremos encontrando. Bendiciones. Igualmente, Gracias, padres. igualmente, Dios los Padre. bendiga. Gracias, Que Ricardo. descansen. Saludos a Adiós. todos. Bendiciones, padres.